vamos a comenzar. Primero vamos a ver Fibonacci, qué es Fibonacci, para qué se usa, aplicaciones, y después vamos a ver ondas de Elliot y por supuesto la relación que guarda con Fibonacci, que es bastante. ¿Vale? Entonces, veo algunos nombres conocidos, yo creo que alguno ya ha visto este seminario antes. No vamos a profundizar mucho más que otras veces, ¿vale? Pero por supuesto tenéis el panel de preguntas a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis completar o que queráis que yo explique en más profundidad, ¿vale? Lo que necesitéis, ahí lo tenéis. Vamos a empezar entonces con Fibonacci. Fibonacci es una serie o un número, depende de a quién le preguntemos, ¿no? Entonces, la serie de Fibonacci es una serie que en realidad no se inventó Fibonacci. Este Fibonacci era italiano, era el hijo de un contable en Italia, en el Renacimiento, y su mayor mérito, que no fue poco, fue el adaptar los números arábigos a la cultura occidental. ¿Vale? Entonces, en Europa se usaban los números romanos. Y los números romanos pues estaban muy bien, pero no eran muy prácticos para muchas cosas, para hacer cálculos aritméticos y cualquier cosa un poquito compleja de matemáticas, desde luego no había quien la trabajase con números romanos. Entonces, los indios, en concreto en la Baja Asia, se usaba ya esta numeración y fueron probablemente los árabes los que la introdujeron en Europa. Pero bueno, este fue uno de los precursores en Europa. Y la serie de Fibonacci, que ahora veremos lo que es, ya existía también, pero él fue quien la trajo a Europa y desde luego le buscó un montón de aplicaciones, ¿vale? Para los usos que existían en Europa en ese momento. Entonces esta serie tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad es la siguiente. Cada número está formado por la suma de los dos números anteriores. Con lo cual, si lo pensáis, es una serie que tiene muchísimo sentido. O sea, que algo sea suma de los dos anteriores es tan natural como la vida misma. Ahora veremos, si queréis, un poco como complemento, todas las aplicaciones que puede tener esto en la naturaleza, que son muchas. ¿Vale? Pero vamos, es así de sencillo. Entonces, aquí en el Excel, veis, esto no es la serie de Fibonacci, estos son números del 0 al 17, por ejemplo. Vamos a poner al 18 para que sea más redondo. ¿Vale? La serie de Fibonacci es la de abajo. Empezaríamos por el 0, luego tendríamos un 1, porque hay que empezar por algún sitio, y a partir de aquí, cada número va a ser la suma de los dos anteriores. Entonces, el segundo término de Fibonacci vuelve a ser un 1, porque 1 más 0 es 1. El siguiente va a ser un 2, porque 1 más 1 es igual a 2. El siguiente, ¿qué será? Pues un 3, ¿verdad? Porque 2 más 1 es igual a 3. El siguiente será un 5, el siguiente será un 8, el siguiente será un 13, el siguiente será un 21, etcétera. Si vamos subiendo, vamos subiendo. ¿Vale? Y así hasta el infinito, si quisiésemos. En realidad no tiene por qué haber un límite. El límite es cuando nosotros queramos parar, porque es una serie infinita. En realidad yo siempre puedo sumarle a un término los dos anteriores y seguir creciendo. Hasta ahora nadie sabe dónde paran los números, con lo cual podría seguir hasta el infinito. ¿Vale? Pero tampoco hace falta, porque yo lo que estoy buscando no es una serie como tal, que realmente una serie pues me dirá mucho o poco, un poco en función de la preclaridad, si queremos, matemática que yo tenga. Pero en realidad lo que me interesa es ver las relaciones entre los números, ¿vale? Que de ahí es de donde salen precisamente las relaciones de Fibonacci que se usan en mercados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a empezar a buscar transformaciones dentro del seno de esta serie. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues por ejemplo, podríamos hacer divisiones, un término entre el siguiente. A ver qué sale. Bueno, pues aquí sale un 1, 0,6, 0,62, 0, hasta que llegamos aquí a un 0,62. ¿Vale? De hecho, para que se vea aún más claro, vamos a verlo con dos decimales. Así se va a ver mucho más claro. ¿Vale? Y de aquí sale el famoso 61.8, este que hemos visto tantas veces. ¿Mm? Esto que leemos en un montón de informes de páginas de trading, esto que leemos o incluso que vemos en las mismas plataformas, Fibonacci nos tira unas líneas y hay porcentajes por ahí que no sabemos muy bien. Bueno, pues este es el número principal de Fibonacci. Esto es lo que se llama la razón áurea.
¿vale? Si alguien tiene algún tipo de interés en arquitectura, en arte en general, la proporción áurea se usa muchísimo. Es una proporción que se estima mucho más estética que cualquier otra, ¿vale? Y esto, por supuesto, es un poco ciencia infusa. Habrá gente para la cual sí que sea más estético, habrá gente para la que no. Pero lo cierto es que se usa muchísimo, ¿vale? Esta proporción se usa mucho, no solo en el arte, en humanidades, sino también en la misma naturaleza. Ahora lo vamos a ver. Pero esto no acaba aquí, porque podríamos seguir buscando relaciones, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que en vez de hacer el término 1 entre el término 2, hiciésemos el término 1 entre el término 3. Bueno, pues saldría una cosa ligeramente distinta. ¿Vale? Saldría una cosa ligeramente distinta que sin embargo también nos debería sonar. ¿Vale? Porque este es otro número de Fibonacci muy importante y muy conocido. Y con lo cual, bueno, pues ya parece que van saliendo números de esos que habíamos visto por ahí, en el software de trading, y en los foros y en los blogs y tal, pues parece que ya van saliendo. Ya tenemos un 61.8 y un 38.2, que curiosamente son los primeros que salen y son los más importantes dentro de la batería de porcentajes de Fibonacci que nos podemos encontrar, ¿vale? Pero aún así podríamos seguir, ¿vale? Y si seguimos, pues nos encontraremos con otros números de Fibonacci. ¿Vale? Aquí tenemos otro más, también bastante importante, un 23.6. Vamos a ponerlo a lo mejor solo con un... ¿Vale? Y aquí tenemos el 23.6 desde aquí. Y si siguiésemos, esto ya os va a sonar un poco a broma, porque parece que aquí hagamos lo que hagamos salen números de Fibonacci. No es exactamente así, aunque casi casi. ¿Vale? Y vemos que tendríamos otro más, un 14.6. ¿Vale? Y aquí está, y siguen saliendo, y cada vez podrían salir más. Si seguimos lo que pasa es que cada vez saldrán más pequeños, y llegará un momento que el número de FIBO que saquemos pues no tendrá prácticamente ningún tipo de utilidad física para hacer trading al menos. Porque si yo cojo el 1 y lo divido entre, qué sé yo, el término, pues esto, pues me va a dar un porcentaje tendiendo al 3%, ¿verdad? Y un retroceso del 3% parece que no tiene mucho sentido, ¿vale? Para el que no entienda el concepto de retroceso lo vamos a ver ahora en la plataforma, ¿vale? Pero bueno, estos son los números de Fibonacci. Y todavía hay alguno más que sale por otro tipo de transformaciones. Si en vez de hacer transformaciones en cociente, hiciésemos otro tipo de transformaciones, por ejemplo, raíces cuadradas, también nos saldrían cosas interesantes. Esto ya no. ¿Vale? Aquí hay números que nos tendrían que sonar. Primero el 38.2, pues porque ya está. Es curiosa la cantidad de relaciones que hay entre sí. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 38.2 es 61.8 y la raíz cuadrada de 14.6 es 38.2. ¿Vale? Con lo cual hay un montón de relaciones entre medias que son curiosas, aunque no especialmente útiles. Bueno, hay varias formas de sacar los números, pero hay algunos números que sí que son importantes. Por ejemplo, estos dos que hemos sacado son bastante importantes. Y luego podríamos optar también por hacer transformaciones aritméticas dentro de los mismos números de Fibonacci, ¿no? Entonces, tenemos que si sumamos estos vamos a tener un 100%. Si sumamos estos, tendremos un 85. Si sumamos esto, tendremos un 76. ¿Vale? Y los intermedios también. Si sumásemos este más este, bueno, 61.8, este se repite. Este más este, un 52.8. Y un 38.2 otra vez. ¿Vale? Entonces aquí nos encontramos con una cantidad de números bastante grande. ¿Vale? Entonces lo que podríamos hacer es ordenarlos, a ver qué sale. Entonces, si nosotros los ordenásemos, de mayor a menor, perdón, tendríamos un 100%. ¿Cuál es el siguiente? Parece que el siguiente es un 85.4, ¿no?
y el siguiente es un 78,6. Luego tendríamos un 76,4. Esto alguno estará pensando, ¿y para qué le damos tantas vueltas? Que ya me he enterado de qué va esto. Bueno, pues es importante, en mi opinión, al menos saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Luego vamos a incluir uno que, aunque no es Fibonacci como tal, desde luego sí que es una relación muy importante, que es la mitad, y se suele usar como si fuese de Fibonacci, aunque no lo sea. Tenemos el 30 y... bueno, ya tendríamos estos de aquí. Bueno, pues aquí parece que tenemos una batería de números de Fibo que nos podrían hacer un apaño. Yo no sé si me faltará alguno, espero que no. Pero bueno, desde luego los importantes están. Ahora, diréis, ¿para qué hace esto? Bueno, ahora lo vais a ver. Si yo lanzase esto, porque al final esto es lo que hace una plataforma de trading, ni más ni menos, aunque suene un poco friki visto así en un Excel, realmente lo que hace la plataforma es esto, ¿vale? Nos planta unas divisiones de donde nosotros le digamos a donde nosotros marcamos el 0 y el 100, y el resto de las divisiones nos las hace automáticamente, que son todas estas de aquí. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos unas divisiones de Fibo. Lo que pasa es que si os fijáis hay algunas que se repiten, ¿verdad? O que son muy parecidas. Igual esas no tiene tanto sentido usarlas repetidas, pues nos quedamos con una y ya está. En este caso, por ejemplo, entre 76,4 y 78,6 yo me quedaría con 78,6. ¿Vale? Por ejemplo. Y aquí entre 50 y 48,6 pues yo me quedaría con 50, que es un número mucho más redondo y en mi opinión puede ser más recurrente, quizá. ¿Vale? Y con esto, pues ya nos quedaríamos con algo que se parece mucho a los típicos fibos que vemos en las plataformas. Tenemos un 0, un 14,6, un 23,6, un 38,2, un 50, un 61,8, un 78,6. El 85 probablemente sobraría, no sería estrictamente necesario, aunque bueno, tenerlo ahí no está mal, pero bueno, tampoco es que sea crucial. Y el 100, por supuesto, porque es el final. ¿Vale? Entonces, de aquí sale la herramienta de Fibonacci que usamos siempre en las plataformas. ¿Vale? Probablemente muchas veces sin saber de dónde viene. Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Viene de aquí. ¿Vale? Y simplemente lo que está haciendo es buscar relaciones en la serie de Fibonacci. Claro, y alguno podrá pensar, viendo esto, que menudo invento, que cualquiera ha llegado. Yo me invento una serie, pongo números al azar, los divido entre sí, los porcentajes que me salgan, pues los planto en la plataforma y ya está, y hacer trading. Puede ser, puede ser. Al final el tema de Fibonacci es bastante etéreo, por no decir esotérico, casi. Sin embargo, sí que es cierto que son unos números que psicológicamente son importantes. Había un experimento, por ejemplo, como para que os hagáis una idea de la validez, que en una mesa rectangular, con un montón de gente, sin que el resto de la gente viese lo que estaba pasando, entraban uno por uno a una habitación donde había una mesa y a cada uno le decía que tenían que poner un disco, como una tapita, una cosa redonda, en la mesa, donde quisiese, en el sitio que mejor lo que más le gustase o que, bueno, sin explicar muy bien para qué. ¿No? Pues hay que poner una tapa encima de la mesa, un redondelito, una arandela, y cada uno la puso donde quiso. Bueno, pues curiosamente, o esto dice el experimento porque yo no lo he visto, pero eso es lo que dice el experimento escrito, eh, una gran mayoría de gente lo puso en un radio bastante cercano a puntos clave de Fibonacci, a las esquinas, ¿vale? Que serían los tercios al final. Si alguien hace fotografía, la regla de los tercios se refiere mucho a eso también, ¿vale? Serían las esquinas donde hay un 61,8. O sea, si tuviésemos, por ejemplo, imaginemos algo así, ¿vale? Pues imaginemos que más o menos por aquí que hay un 61,8, aquí otro. Bueno, pues la gente, por lo visto, ponía la bolita de turno siempre muy cerca de esos puntos. Pues a lo mejor de de aquí y de los homólogos, de los dos de abajo, ¿vale? Eso sería los 61,8 en cuestión. Bueno, pues esto es una prueba más que junto con la cantidad de veces que se ve en arte y en otras aplicaciones humanísticas, refleja la importancia que tiene psicológicamente hablando este número en la mente humana. La mente humana también tiende a buscar patrones
constantemente, de hecho ese es el motivo probablemente de que funcione el análisis técnico. La mente humana tiende a buscar siempre patrones, tiende a coger lo desconocido y asimilarlo a lo ya conocido. Entonces, al final, cuando tenemos un número que estéticamente o de alguna forma esotérica es muy agradable o es muy cómodo y lo juntamos con que intentamos buscar patrones siempre, al final tenemos la receta. ¿No tiene por qué funcionar? No, desde luego, no hay nada científico detrás de que funcione un número de Fibonacci para hacer trading, pero se repite con mucha más frecuencia de la que sería razonable estimar si fuese puro azar. Con lo cual, bueno, algo habrá. Aunque no sea muy entendible, algo, de hecho igual incluso mejor que no sea entendible. ¿Vale? Así no lo usa tanta gente. Voy a poneros un momento, no sé si veis esta pantalla que he puesto aquí en este, en el visor del seminario, pero aquí es una página que he encontrado, esto es muy fácil, si uno pone en internet Fibonacci aplicaciones o Fibonacci en la naturaleza o algo así, se va a encontrar millones de páginas que hablan de este tipo de cosas. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? El número de pétalos, pues eso, ¿vale? Por ejemplo, las flores del número de pétalos que tiene siempre son o casi siempre tienden a ser un número de Fibonacci. ¿Veis? Pues aquí lo pone. 5, 21, 34, etcétera. ¿Vale? Siempre. Otra cosa curiosa que yo no sabía, cada pétalo está colocado a un 0,61 de vuelta del siguiente. O sea que se reparten con esa relación. Hombre, dependiendo del número de pétalos, claro. Pero tiene esa relación. El número de espirales en los estambres, o como se llame esto, que no sé cómo se llama, de las flores, en las espirales estas, también tiene una relación de Fibonacci. Pues, por ejemplo, 34 hacia un lado y 21 hacia el otro. También es Fibonacci. Las piñas, lo mismo. O cualquier cosa que tenga espirales, funciona igual. El crecimiento de las ramas de los árboles o en los tallos. Las conchas de mar, por ejemplo. Aquí se ve clarísimo. Esto es un paralelogramo, ¿no? Un rectángulo. Y si dividimos 61,8, 61,8, 61,8, 61,8 y así constantemente, se crea esta espiral que curiosamente es, por ejemplo, la del Nautilus. También es la de la coclea, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Del oído interno del ser humano. Pues lo mismo en las galaxias espirales, lo mismo los huracanes, lo mismo incluso en la cara. Es curioso, las proporciones de los ojos, de la boca, ¿vale? También siguen relación de Fibonacci. Los dedos, si medimos ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo, la articulación, la que une el dedo a la palma, vaya. Si medimos cada nodo de la articulación respecto al siguiente, también suele tender a una relación de Fibonacci, ¿vale? Ya veo alguno midiéndose los dedos ahora. En los cuerpos de los animales, los insectos, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Por supuesto, patrones reproductivos, ni que hablar. Hablemos de los guisantes de Mendel o de los conejos de Darwin, pues exactamente igual, ¿vale? Bueno, el útero. ¿Vale? Hay miles de aplicaciones, miles, miles. Y esto en la naturaleza, porque si nos vamos al arte, tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Si leéis algo respecto a las pirámides, pues es curiosa la cantidad de referencias que hay al Golden Ratio, que es como lo llaman ellos, la proporción áurea, Golden Ratio. ¿Vale? Pues muchísimas. En la arquitectura griega, lo mismo. Se repite muchísimo. Y si se repite en tantos campos, pues, ¿por qué no vamos a intentar sacarle algún tipo de utilidad para, para los mercados? Al final los mercados, como os habréis hartado de oírme repetir, porque lo digo mucho, son una ciencia social, no una ciencia económica. Y todo lo que dependa del ser humano, de la psicología humana, va a tender a tener patrones. Y este es un patrón tan bueno como cualquier otro. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a ver, algún activo. ¿Alguien le apetece algún activo en particular que busquemos a ver los fibos que hay y analicemos por Fibonacci? Digo, podría elegir yo uno, pero bueno, si a alguien le apetece alguno en especial. Vamos a ver el euro dólar. Ahora va a ser que en euro dólar no funciona ni uno. Esto suele pasar también, pero bueno. Al final, antes de empezar a medir fibos a diestro y siniestro, hay que saber qué es lo que estamos midiendo. Cuando buscamos unas correcciones de Fibonacci,
Precisamente ese retroceso que buscamos es el final de una corrección. Lo que estamos midiendo son correcciones. Correcciones y expansiones también, pero eso lo veremos después. Vamos a empezar por las correcciones. Entonces, si yo cojo una onda, cualquier impulso, empiece por ejemplo desde aquí hasta aquí, esto es un impulso, ¿vale? Pues si cogemos este impulso y lo medimos por Fibonacci, pues el retroceso de Fibonacci lo que va a hacer va a ser dividirnos la longitud de ese impulso en los niveles de Fibonacci, los importantes. Ya habíamos visto 14,6, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 88,6, 100, ¿vale? Hay muchos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos diría Fibonacci? Que en principio el retroceso o la corrección de esa onda grande podría tener alguna relación con estos niveles de Fibonacci importantes. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué pasar siempre, pero en este caso, por ejemplo, vemos que la corrección, bueno, aquí se ha hundido un poco más, pero aquí está llegando a un 38,2 o está rebotando en un 38,2. Yo he medido los cuerpos, no las sombras. Yo siempre mido todo, Fibonacci, soportes, resistencias, línea de tendencia, todo por los cuerpos, no por las mechas de las velas. ¿Vale? Por esto esto es una opinión personal, ¿eh? Cada uno lo puede hacer como le guste más o como piense que tenga más sentido. Lo que sí que es verdad es que si yo mido por cuerpos, los rebotes tendrá sentido que sean en los cuerpos y no en las sombras. Si yo mido en las sombras, los rebotes tendrá sentido que sean en las sombras. En este caso de aquí, por ejemplo, si yo hubiese bajado esto hasta la sombra, bueno, pues no habría pasado nada. Habría bajado un poquito más, pero estaría en el entorno. Pero vemos que muchas veces, también es verdad que hay veces que Fibonacci coincide al PIB. Y en esos momentos uno se queda encantado, ¿no? Porque la verdad es que es muy gratificante. Pero no tiene por qué. Lo que nos está diciendo al final es una zona, un nivel. Y vemos que aquí, efectivamente, la zona o el nivel, pues lo ha cumplido. Ha rebotado en un entorno del 38,2. ¿Vale? Podríamos buscar más. Si medimos, por ejemplo, esta onda de aquí más pequeña, aquí hay un rifirrafe un poco raro, pero bueno, si midiésemos esta onda de aquí, podríamos intentar ver si tiene algún tipo de representación. Esto es un 78,6, pues vemos que sí, ha rebotado en un 78,6. ¿Vale? Claro, podríamos pensar, bueno, antes fue en el 38,2, ahora en el 78,6, yo cómo sé en cuál va a ser, porque cada vez puede ser uno distinto, ¿no? Al final lo que nos da esto son referencias. No es la bola de cristal, como cualquier cosa. Si alguien pensó que Fibonacci era la bola de cristal, eh, tendrá que buscar otra cosa, porque realmente no lo es. Pero lo que sí que es una pista. Entonces, si el precio, voy a dibujarlo aparte, viniese así, si está por aquí y ya pasa el 23.6, mi siguiente referencia va a ser un 38.2. Tanto para poner stops como para poner órdenes limitadas, etcétera. Si llegó al 38.2 y en vez de rebotar lo rompió, mi siguiente referencia es un 50 y la siguiente un 61.8. Así hasta que rebote. ¿Vale? Entonces, es verdad que a priori podría parecer flaco favor, vale, yo tengo referencias, pues de qué me valen, pero realmente no es un flaco favor, es algo muy importante. ¿Vale? O sea, estoy diciendo que desde el 1 hasta el 0,75, en vez de coger 2.500 precios, que podría coger, ¿vale? Si nos vamos al quinto decimal, estoy cogiendo solo 8, lo cual es importante, ya es algo más de lo que teníamos antes. Entonces, eso es para lo que lo vamos a usar, para buscar referencias. De hecho, incluso estas son ondas parciales, pero si nos fuésemos a la onda total, una vez que ya vemos que está corrigiendo hacia abajo, podríamos ver si esta corrección grande tiene alguna relación. Y efectivamente la tiene, a un 78,6 se ha ido. ¿Vale? Hay que medir ondas que tengan algún tipo de relación. Esta corrección grande corresponde a esta onda grande. Esta corrección también corresponde a esta, pero no es tan importante. ¿Vale? Esta corrección corresponde a esta. Lo que no tendría sentido es medir la onda grande, por ejemplo, medir esta primera y pensar que esta corrección o esta van a tener algo que ver con ese Fibonacci, porque en realidad no tiene por qué, podría, pero sería casi casualidad. Entonces hay que buscar cuáles son las correcciones correspondientes a la onda que yo estoy midiendo. Si yo mido esta onda de aquí, correcciones correspondientes podrían ser o esta primera, ¿vale? O si me voy hasta aquí,
ya la grande. Si me voy hasta aquí, esta primera también sería una corrección correspondiente, ¿vale? Luego se corrigió hacia arriba y llegó hasta aquí, lo cual no es casualidad tampoco, y luego ya corrigió hasta aquí, ¿vale? Y curiosamente llegó hasta el 14.6 y luego estuvo lateralizándose un poco en el 23.6 y luego fue a rebotar el 50, ¿vale? Y volvió a tocar otra vez aquí en la zona de 50. Hubo un cierto baile de precios en el 50. Bajó, intentó rebotar el 61.8 y ya cayó definitivamente al 78.6. O sea que vemos que casi ha ido tocando todos los niveles de FIBO por el camino, ¿vale? O sea, el que no vea la utilidad de esto, bueno, que me lo pregunte, pero vamos, hay que verla. Porque realmente es francamente cómodo saber que hay una probabilidad bastante grande de que el precio vaya a ir a tocar esos niveles, ¿vale? Eso ya nos da una ventaja competitiva importante. Igual que lo hacemos con correcciones bajistas, lo podemos hacer con correcciones alcistas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, la cosa es que aquí va a ser complicado, pero vamos a buscar... de hecho vamos a irnos a un plazo un poco más corto, porque lo estamos viendo en mensual, esto es súper largo plazo, pero si nos vamos a... Aquí también deberíamos ver algo. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí la verdad es que hay un montón de... Voy a poner incluso un poquito más cerca. Por ejemplo, si midiésemos esta onda bajista de aquí... Bueno, pues no, en este caso no ha sido tan claro. Ha intentado atacar la sombra aquí arriba, el otro ha estado pivotando en torno al 61.8, pero no ha estado tan claro, ¿vale? Y sin embargo vemos que luego el 38.2 sí que ha hecho de pivote bastante, ha estado aquí ha intentado rebotar y luego ya ha caído, y incluso todavía ha intentado rebotar aquí, porque esto es un soporte, claro, ¿vale? O sea que bueno, ha tenido una cierta relevancia, aunque no ha sido crucial, no ha sido tan claro como podría haber sido. Pero vamos a buscar más, porque seguro que encontramos más. Si cogemos esta onda de aquí, pues esto ha ido la sombra, por desgracia, lo justo sería, o lo más razonable hubiese sido que hubiese sido el cuerpo lo que fuese a tocar, pero bueno, algo es algo, ¿vale? Tocó en el 50, luego cayó de manual los cuerpos al 23.6 y rebotó hacia arriba, ¿vale? Y rebotó aquí y cayó a este y subió hasta arriba otra vez y volvió a caer al 61.8 y jugó en ese precio para volver a subir otra vez, ¿vale? Con lo cual en toda esta subida ha estado jugando con los niveles de Fibonacci de esta caída de aquí o de este impulso, ¿vale? En todos. Y esto es el caso bajista. Ya hemos visto el alcista antes, este sería el bajista. O sea que exactamente igual funciona. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto son las correcciones de Fibonacci, los retrocesos, que serían, para quien use ProReal, que es lo que estoy usando yo aquí, sería esta herramienta de aquí, niveles de Fibonacci, ¿vale? Pero no es la única, hay más, ¿vale? Hay una que se llama extensión o expansión, ¿vale? Lo veremos de las dos formas, ¿vale? ¿Cuál es la razón de ser de una expansión de Fibonacci? Pues la razón de ser es la siguiente. Si yo, por ejemplo, viese esto, si yo viese esto de aquí, haría esto, probablemente para empezar, para ver si este Fibo tiene algún tipo de relevancia. ¿Vale? Aquí no se aprecia, ha intentado atacar el 38, el 50, pero se ha quedado corto y ha rebotado hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues aquí no podríamos sacar nada, pero a falta de más referencias, igual nos gustaría saber si la onda que viene después va a tener alguna relación con esta, porque no sería raro que las ondas tengan una cierta igualdad o una proporción. No tiene por qué ser exactamente una igualdad, pero igual que las correcciones son proporcionales, en cierto modo, a un porcentaje de la onda principal, igual en la siguiente onda alcista también guarda alguna relación con la primera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos coger este Fibonacci y llevárnoslo hacia arriba. Si yo me cojo este 100 y lo muevo hasta aquí, hasta el final de la corrección, lo que tengo es una proyección de esta primera onda. O sea, esta primera onda, si la hubiese puesto aquí, habría llegado hasta el 100. ¿Vale? Entonces, esto es lo que voy a intentar hacer con las extensiones, las expansiones. Intentar buscar objetivos, referencias que sean proporcionales a las ondas anteriores. ¿Vale? En este caso yo he cogido un retroceso de Fibo y lo he proyectado manualmente, pero hay una herramienta que ya te lo hace.
que es la extensión. El problema de la extensión es que tiene un número, o en general cualquier herramienta de FIBO, tiene un número limitado de casillas para ponerle. Yo no le puedo poner todos los precios. Y por eso, en mi expansión, yo empiezo a partir del 78.6. Esto lo he adaptado yo. Aquí yo puedo poner los que quiera, pero veis que no me deja poner muchísimos, me deja poner estos. Entonces, como es una extensión, yo quiero que me diga los grandes, los de arriba, porque los pequeños ya los puedo tener yo, con un Fibonacci normal proyectado. ¿Vale? Si yo lo muevo, vemos que va a llegar al mismo punto. El 100% de la extensión es el 0 del retroceso proyectado, ¿vale? Es lo mismo. Veis que la amplitud es la misma. ¿Vale? Pero si yo quiero mirar mucho más arriba, pues necesito esto. Entonces vemos que, pues, quizás sí, ¿vale? Esto llegó al entorno del 161.8, aunque luego rompió un poco para arriba, pero al entorno del 161.8, ¿vale? Volvió a rebotar o volvió a caer hacia la zona de soporte, que sería el 100% de la expansión de esta onda de aquí, ¿vale? Sería el 100% que ha actuado de soporte. Finalmente ha rechazado hacia arriba. La zona del 200% ha vuelto a actuar en cierto modo de soporte. Vemos que aquí ha habido mucho baile de precios y luego vuelve a caer. ¿Vale? Con lo cual la expansión valdría para eso, para proyectar una onda hacia en continuación de la tendencia, ¿vale? En la misma dirección en la que venía el precio. Y el retroceso es para medir la profundidad de una corrección. ¿Vale? Luego tendríamos otros Fibonaccis, otras herramientas de Fibo, que son bastante más oscuras, en el sentido de que no son tan fáciles de usar ni están tan claras. Hay una que es Fibonacci en arcos, Fibonacci en canales, luego... Esas yo no las suelo usar porque no les veo tanto la gracia, aunque por supuesto es una cuestión de probar, ¿no? Pero sí que hay una que sí que miro de vez en cuando, que es Fibonacci en tiempo, que lo que hace es intentar buscar, pues eso, precisamente relaciones temporales en función de Fibonacci. Si yo cojo esto de aquí y mido esta onda, ¿vale? Podría ser, o podría no ser, pero podría ser que los siguientes movimientos, los siguientes máximos y mínimos, coincidan con un Fibonacci, ¿vale? En este caso, pues este coincidió de manual, los demás ya no, ya han ido retrasándose y ya no ha funcionado. Pero muchas veces quizá no, pero puede tener sentido buscar buscar confluencias. Yo me pongo este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues en este caso tampoco ha salido nada, pero hay veces que vemos que se van juntando, sobre todo si lo miramos a más largo plazo, vemos que se pueden ir juntando. ¿Vale? Y donde coincidan varios, pues es un punto de una cierta importancia y que tendría sentido pensar pues que el precio vuelva a tocar ahí, ¿no? Por ejemplo, si vamos a intentar medir alguna más, esta aquí. Es complicado de mirar, pero bueno, más o menos. Vamos a intentar coger este mínimo de aquí, ¿vale? Esto de aquí parece que es el final. Bueno, pues aquí tendríamos una coincidencia, otra coincidencia, esta se pierde, esta es una coincidencia también, esta más o menos, casi ha coincidido con el mínimo. Bueno, pues hay veces que funciona. Por tenerlas, no viene mal. Sobre todo para cosas del estilo de, si yo tengo, veamos, por ejemplo, una línea de tendencia, pues como esta. No, esta no me vale. Tiene que ser una un poquito más agresiva. Vamos, por ejemplo, vamos a irnos a la parte de abajo, que parece que tiene más relevancia, todos estos toques de aquí, más o menos, ¿vale? Si yo tengo esta línea de tendencia y esto lo ha roto y ya me ha coincidido un fibo de tiempo aquí, pues históricamente los fibos o al menos hasta ahora, en este tramo, ha coincidido con correcciones importantes. Pues aquí una corrección importante, esta no, esta se fue al humo, esta es una corrección importante y esta podría serlo también. Y si esa corrección importante además coincide con la rotura de una línea de tendencia bajista, bueno, pues puede ser un buen momento para entrar largo, ¿vale? Pues es una idea, simplemente. ¿Vale? Y habrá veces que nos encontremos con que puedan coincidir. Entonces, vamos a ver si encontramos alguno que esté muy claro.
que coger, por ejemplo, es que aquí estos son complicados de mirar, pero bueno, vamos a ver si esto... ¿Vale? Pues por ejemplo, este habría coincidido, bueno, este lo tendríamos, este habría coincidido, con lo cual es importante, este no, y fue el que no valió para nada, con lo cual, pues es una pista nueva. Este habría coincidido, con lo cual más fiabilidad de que ahí pudiese haber un punto de giro, y aquí ha habido un punto de giro importante y no ha coincidido. Bueno, pues mala suerte, no siempre se acierta. Pero se pueden buscar confluencias de esta forma, y cuando coincidan dos o más fibos, pues será más probable que en ese punto pase algo. Lo que tampoco tiene sentido es volvernos locos, ¿eh? Empezar a lanzar Fibonaccis como si no hubiese un mañana, tiramos este, luego tiramos este, porque al final no vemos nada. Claro, si rellenamos la cuadrícula de puntos, por fuerza en alguno tendrá que girar, pero ya no será por Fibonacci, ya será, pues, por pesado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Pero esta sería la idea con los Fibonaccis de tiempo. Que esta misma idea de confluencias también se puede, no solo se puede, se debe usar con los Fibonacci en precio. Por ejemplo, vamos a irnos porque esta tendencia es bastante bonita y seguro que sacamos algo. Por ejemplo, si yo midiese aquí la final, este hasta ahora es el Fibonacci más largo que podemos tirar en la tendencia actual. ¿Vale? Bueno, vemos que ha rebotado justo en un 14.6. Casualidad, ¿o no? ¿Vale? Ha rebotado justo en 14.6. Si nosotros cogiésemos otro, igual podemos encontrar alguno más. Igual podemos lanzar este de aquí. Y vemos que se emborrona un poco el gráfico, pero coincidía el 38.2 con el 14.6 de la otra. Pues ya había más razones para pensar que ahí podía girarse el precio. ¿Vale? Voy a colorearlo para que se vea mejor. ¿Vale? Coincidió. Y también coincide, curiosamente, un 61.8 y un 23.6. Que el 61.8 especialmente es importante. Este sería otro nivel que podría visitar el precio si sigue corrigiendo. Primero habría que romper esta resistencia de aquí, que es importante, pero si conseguimos romper esta resistencia, esto sería un nivel que casi seguro que va a ir a tocar. ¿Vale? Hemos tirado desde aquí, también podríamos tirar desde aquí, porque este es otro punto de relevante. Esto es una primera onda, corrección, y desde aquí podríamos lanzar más fibos. Pues si cogemos y lanzamos uno desde aquí hasta abajo, por ejemplo, vamos a cambiarle de color para ver algo. Pues parece que no hay nada muy concluyente, ¿no? Quizá como concluyente yo diría esta zona de aquí, ¿vale? No tiene por qué ser una confluencia perfecta, esto ha sido de manual, esta y esta son perfectas, pero esto también nos valdría. Y desde luego tiene sentido, porque coincide con una zona de resistencia, con lo cual, bueno, pues esta no es que nos descubra América, pero nos podría valer, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo. A ver, coges esta, no, esta... No, yo no tiraría mucho más porque aquí se va a embarronar. Si hiciésemos zoom y midiésemos algunos por aquí, sí que podríamos encontrar. Pero bueno, esta sería la idea, ¿vale? Ver confluencias de unos fibos con otros. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podría tener sentido también si nos acercamos un poco, hacemos un poco... Ahora que ya hemos tirado estos, los grandes, ¿vale? Podríamos intentar ver si confluyen con alguna expansión para combinar las dos herramientas, ¿vale? Tendría muchísimo sentido pensar que puedan coincidir... ¿Dónde me he ido? ¿Qué ha pasado? Que me he ido a cero. ¿Dónde estoy? No sé qué pasa con el precio. Se me ha ido. Ajá, aquí está.
Vale, perdón por esto. Vale, a ver si ahora no se nos va. Vale, pues entonces para buscar una expansión tendríamos que intentar ver cuál de estas ondas alcistas podemos proyectar. Esta primera ya no tendría sentido porque ya hemos llegado al 100% de sobra. ¿Vale? Quizá esta podría tener algo más de sentido y sobre todo lo bueno es que tenemos un punto de apoyo. Esta sería la más razonable, pero cuando esto empiece a rebotar, cuando esto empiece a rebotar de verdad, quiero decir, ¿vale? Porque por ahora, bueno, parece que podría llegar hasta aquí, pero no lo sabemos. Entonces, cuando tengamos un punto claro de rebote, ahí sí que podremos medir. Mientras tanto, pues quizá no. Y ahora acercándonos tanto, vemos que quizá no tenga tanto sentido buscar correcciones hacia arriba con esta caída tan fuerte. ¿Vale? Igual ahora mismo lo que más interesa es buscar un retroceso. Algo así. ¿Vale? Y vemos que pasó el 23.6, el 38.2. El siguiente punto al que tiene que llegar es el 50, que además coincide con zona de soporte. Y el siguiente sería un 61.8, que curiosamente coincide con un 14.6 del retroceso de la onda grande anterior. Con lo cual, esto podría ser un punto bastante factible para que llegue el precio, ¿vale? Este de aquí. ¿Vale? Pero supongamos que el precio fuese a rebotar hacia arriba, aunque solo sea para ver lo de la expansión. Pues entonces podríamos coger esta onda de aquí. Lo primero que nos van a pedir es la longitud de la amplitud de la onda, la marcamos. Y luego nos van a pedir desde qué punto queremos proyectar. ¿Desde dónde? Pues yo diría que desde este soporte de aquí. ¿Verdad? Bueno, pues ya tenemos nuestra expansión de Fibo. Y vemos que nuestra expansión de Fibo, pues nos llevaría, por ejemplo, aquí a un 161.8. Y este 161.8 coincidiría con un 61.8 de la onda grande anterior y con un 23.6 de la más grande todavía. ¿Vale? Con lo cual, esta zona de aquí es una zona VIP, por decirlo de alguna forma. Y encima coincide con un nivel redondo, 1.26.5. No me digas más. ¿Vale? Esto es una zona absolutamente golosa. Si rebota el precio y sube hacia arriba, pero tendríamos que romper esta resistencia y ir subiendo. Pero en el caso de que subiese, esto sería una zona brillante para esperarla. No para esperarla, sino para cogerla hasta aquí. Y aquí probablemente poner un stop pensando que va a rebotar, porque aquí todo el mundo tendrá órdenes puestas. Todo el que haya hecho algún análisis con FIBO. ¿Vale? O sea que bueno, tendríamos doble escenario. Si esto sigue cayendo, esto sería una zona muy factible. Y si rebota y sube para arriba en el momento que venza esta resistencia, esto sería una zona también muy factible. O sea que tenemos doble escenario. Para arriba y para abajo en función de lo que veamos que está haciendo el precio. ¿Vale? Pues con esto acabamos con Fibonacci. Pasaríamos a Elliott. ¿Alguna duda hasta ahora? Y esto funciona o puede funcionar, bueno, funciona, las cosas funcionan o no, bueno, es un poco relativo, pero desde luego, si funciona o cuando funciona, va a funcionar igual de bien en índices que en divisas, que en acciones. De hecho, esto se empezó a usar para acciones, antes que para Forex, para materias primas, ¿vale? Pero se puede usar para todo y en cualquier time frame. Lo que sí que es cierto es que normalmente, como lo que medimos son máximos y mínimos locales, cuanto más relevante sea ese máximo o mínimo local, más probable es que el nivel de FIBO que salga de esos máximos y mínimos sea representativo. ¿Vale? El problema es que si nos vamos a muy corto plazo, se generan tantos máximos mínimos por la propia variabilidad del precio, ¿no? Por la propia volatilidad del precio, que al final uno nunca sabe si el FIBO que está calculando tiene algún sentido o es puro azar, ¿no? Entonces, normalmente en mi opinión, creo que es más práctico usarlo en timeframes un poquito más largos, porque los mínimos que se formen sí que van a ser mucho más importantes. ¿Vale? Pero bueno, por poder, estrictamente hablando, se puede usar en cualquier timeframe y para cualquier producto. Vale, pues ahora vamos a por Elliot.
Vale. Elliot, no os voy a contar la historia de Elliot porque si no nos quedamos sin seminario, ¿no? Pero es interesante de leer. Al final, lo que sí os voy a decir es cuándo la hizo. Y la hizo, bueno, no os voy a decir porque no me acuerdo exactamente del año, pero cuando se manejaban acciones y poquito más. ¿Vale? Cuando no había apalancamiento, vale, las condiciones han cambiado un poquito ahora. Entonces hay cosas que dijo Elliot que ahora mismo no se cumplen al 100% y hay que relajar un poco las condiciones. ¿Vale? Pero básicamente lo que dice Elliot es que el mercado se mueve de una forma concreta y no de cualquier otra. Diréis, vale, pues valiente afirmación. Bueno, pues tiene una cierta razón. O una razón de ser. Quiero decir que no es tan de perogrullo. Hay gente, o hay escuelas de hecho, que dicen que el mercado se mueve de una forma completamente aleatoria. ¿Vale? De hecho, tiene hasta un nombre. ¿Vale? Y haría referencia al hecho de que un mercado pueda ser completamente eficiente. Por eso se llama hipótesis de mercado eficiente. En el cual los precios van pues a donde tengan que ir porque realmente no habría forma de adelantarse. Todo lo que pueda afectar al precio estaría ya descontado por el propio precio, con lo cual intentar adelantarse no tendría ningún sentido. Entonces el precio haría pues lo que tuviese que hacer, lo que le diese la gana y no habría forma de influir sobre ello y no habría forma de beneficiarse sobre ello a no ser que lo hiciésemos en modo pura apuesta, porque no habría forma de analizar una tendencia, porque no tendría sentido pensar en tendencias, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de Elliot es contraria a eso y lo que dice es que el mercado se mueve de una forma muy concreta, en concreto, especialmente, como os he dibujado aquí. ¿Vale? El mercado se movería en fases impulsivas y fases correctivas. Una fase impulsiva sería la que hace que el mercado avance en la dirección de la tendencia principal en ese momento, y una fase correctiva sería la que hace que un mercado retroceda parte de lo avanzado, ¿vale? Yendo en principio en contra de la tendencia. ¿Vale? También nos dice que el mercado es fractal y que dentro de cada movimiento hay una réplica en pequeño de ese mismo movimiento y dentro de esa réplica hay otra réplica y así sucesivamente. Y aquí en el dibujo lo vemos claramente. Aquí tenemos una onda principal alcista, que sería desde aquí hasta aquí arriba, y una pequeña corrección. Pero dentro de esta onda principal alcista tenemos una estructura pequeña. Y dentro de cada una de estas, de cada impulso dentro de esta estructura tenemos una pequeña subestructura y así sucesivamente. ¿Vale? De hecho, Elliot identificó estas 9 fases distintas o 9 tamaños, por decirlo de alguna forma, dentro de un ciclo. El Grand Supercycle lo estudiaba él desde el año 1700 o por ahí. Lógicamente eran todo hipótesis porque no había forma de saber. Pero basándose un poco en los datos económicos, en las cosas que pasaban en la economía de esas épocas, bueno, pues más o menos inventó su gran supercycle. Y hasta aquí, hasta el subminuet, que podría ser pues ondas en unos pocos minutos, ¿vale? O ondas intradiarias en todo caso. ¿Vale? Pero esto tampoco hace falta sabérselo, pero en realidad no es relevante. Lo relevante es saber cómo se mueve el precio. Y el precio, según Elliot, se mueve así, en ondas impulsivas y correctivas. Las ondas impulsivas están muy claramente definidas y son las más fáciles de identificar y normalmente serán las que intentaremos identificar cuando buscaremos o cuando busquemos Elliot, ¿vale? Cuando busquemos definir los movimientos del precio vía Elliot. Porque las fases correctivas son mucho más complejas, las vamos a ver después. Pero las fases impulsivas son muy sencillas. Son 5 ondas. Una 1 impulsiva, 2 correctiva, 3 impulsiva, 4 correctiva, 5 impulsiva. Todo esto formaría una onda impulsiva. ¿Vale? Y el porqué de que sea 5 hacia arriba y 3 hacia abajo es porque realmente es la única forma de avanzar. ¿Vale? A igualdad de impulsos. Lógicamente podríamos avanzar uno pequeñito, uno pequeñito, pero a igualdad de impulsos, a movimientos más o menos análogos, la única forma de avanzar es que crezcamos durante más ondas de las que retrocedemos, ¿no? Entonces sería una forma bastante elegante. 5 para crecer, 3 para retroceder. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y en teoría, porque luego veremos que no siempre se cumple, pero la onda correctiva más sencilla sería 1, 2, 3, que es lo que vemos aquí. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, acabaríamos la fase impulsiva y empezaría la fase correctiva, es lo que se llama un zigzag, A, B y C.
Pero curiosamente, una fase correctiva también tiene impulsos dentro. Porque si lo pensamos, ¿cuál es la definición de fase impulsiva? Pues la que va a favor de la tendencia de un grado superior. En este caso, tenemos esto y luego tenemos esto. Dame un segundo que lo voy a... Vale, tendríamos esta sería la tendencia, digamos, la principal alcista y la principal bajista. Entonces, ¿qué pasa en la bajista? Que es lo que estábamos hablando antes, la corrección. Lo que pasa es que la primera onda, la onda A pesar de que estamos hablando de una corrección de esta onda alcista azul de aquí, lo cierto es que la onda de grado superior es esta roja de aquí, que es bajista, con lo cual la primera fase de una corrección es un impulso. Es curioso, parece incluso paradójico, ¿no? Pero bueno, es así al final. Entonces, como es un impulso, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? La fase B, como es una corrección, ya no es un 5, ya es un 3. ABC. Y la fase C, como vuelve a ser un impulso dentro de la corrección, es un 1, 2, 3, 4 y 5. Y todos juntos forman un ABC, porque una corrección son 3 fases. Lo que pasa es que habrá que ver dentro de cada una de esas fases si es un impulso o es una corrección en sí misma. Por ejemplo, en la fase impulsiva teníamos 1, 2, 3, 4, 5, impulso, A, B, C, corrección. ¿Por qué esto es un impulso y esto es una corrección? Porque esto, el 1, 2, 3, 4, 5, va en la dirección de la tendencia azul, que es la principal, y el ABC va en contra. Por lo tanto, 1 es impulso y 2 es corrección. Y así os lo vais sabiendo. Los impulsos son la 1, la 3 y la 5. Y las correcciones son la 2 y la 4. Y dentro de una corrección, el impulso, o una corrección en zigzag, al menos, que es la más sencilla, los impulsos serían la A y la C y la corrección es la B. ¿Vale? Y dentro tendríamos sus consecuentes y subsiguientes divisiones. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos esto más o menos claro, vamos a ver qué características tiene que cumplir un impulso. Porque hemos dicho antes que el impulso es lo más fácil de ver, que es lo primero que tenemos que mirar, las normas son más sencillas, las correcciones, bueno, Dios dirá. Entonces tenemos que saber cómo identificar impulsos. Pues los impulsos tienen 3 normas principales. ¿Vale? Una de ellas cada vez tiene menos sentido precisamente por lo que os comentaba antes del apalancamiento. ¿Vale? Pero las otras dos siguen siendo absolutamente vitales para identificar impulsos. La primera es que la onda 2 nunca puede retroceder toda la onda 1. Fijaos que si esta onda 2 cayese por debajo de la onda 1 no sería un impulso ya. Porque lo primero que tiene que pasar para que esto sea un impulso alcista es que se cumpla la ley de Dow, que es que tengamos máximos y mínimos sucesivamente crecientes. Si los máximos y los mínimos no son crecientes, entonces no es fase alcista, diga lo que diga Elliot. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que asegurar es que la onda 2 no retrocede a la onda 1. Si la retrocede, estamos ante otra cosa, estaremos ante el final de una corrección, pero no el principio de un impulso. ¿Vale? La onda 3 nunca puede ser la más corta, lo cual no significa que tenga por qué ser la más larga. No tiene por qué ser la más larga, pero nunca puede ser la más corta. ¿Vale? Y luego la onda 4 nunca se solapa con la onda 1. Eso significa que la onda 4 nunca llegaría por debajo de esta línea punteada que he dibujado aquí. Esto es lo que ocurría antes sin apalancamiento. Ahora con el apalancamiento y con el auge de las posiciones cortas, sí podría ser. Porque normalmente la onda 3, que nunca es la más corta, lo cierto es que habitualmente es la más larga. No tiene por qué ser siempre así, pero es bastante frecuente. Y después de una subida tan grande, cuando esto empieza a corregir, hay mucha gente que piensa que igual se ha acabado la fase alcista. Y no solo venden, sino que incluso se ponen cortos. Por lo tanto, en ciertas ocasiones la onda 4 puede corregir muy profundo. Entre los cortos y el apalancamiento, que hace que, claro, lo que estamos vendiendo es mucho más volumen. ¿Vale? Nosotros vendemos 100 euros, pero es que esos 100 euros son 100.000 de nominal, 100.000 euros de nominal. 100.000 euros vendidos pues hacen que caiga mucho más que 100. Antes se compraba menos, ahora se compra más por el apalancamiento, ¿no? Y se vendía, claro. Entonces ahora con el apalancamiento este 4 puede retroceder más. Pero fundamental, y sería
prácticamente el Padre Nuestro de Elliot, sería que la onda 3 nunca puede ser la más corta y que la onda 2 nunca retrocede toda la onda 1. ¿Vale? Luego hay algunas características especiales. Sabiendo que estas son las normas básicas, ¿vale? Tenemos un par de cosillas por ahí que es importante tener en cuenta porque nos pueden complicar un poco la jugada, ¿vale? La primera es el concepto de extensión. Una onda puede estar extendida, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, pero que de repente dentro de 3 haya toda una estructura entera nueva, ¿vale? Realmente en todas las en todos los impulsos va a haber un subimpulso, pero hay veces que dentro de un impulso, dentro de una 3, hay unos impulsos mucho más grandes de lo normal. Y nos pueden llevar a confusión, porque podríamos pensar que ese impulso ya es parte del 5, o que antes de que acabase el 3 ya estaríamos acabando el 5. ¿Vale? Es complicado y hay que tenerlo un poco presente. Normalmente suele ser la 3 la que es extendida, pero no tiene por qué. ¿Vale? Y esto hay que vigilarlo. Y precisamente cuando una de las ondas es extendida, ¿vale? Normalmente las otras son mucho más cortas. De hecho, por ejemplo, cuando la 3 es extendida, la 5 es tan corta que a veces incluso no sobrepasa el máximo de la 3, que es lo que se llama truncamiento. Que es un concepto complicado, porque muchas veces por el hecho de que la 5 no pase la 3, podemos pensar que estamos ante una corrección. Sería como esto: imaginemos que no existiese esta onda 1 y aquí tuviésemos una 1, 2, 3, 4 y que la B fuese la 5. No ocurriría porque esta 5 es muy corta, tendría que ser con una 3 mucho más larga, ¿vale? Pero si nos imaginásemos que esto fuese una 3 muy extendida, la 5 podría ocurrir o podría ser así, ¿vale? Perfectamente. ¿Cómo lo distinguiríamos? Primero porque el conteo no saldría, ¿vale? Una fase impulsiva no puede tener 1, 2, 3 y empezar la corrección, tiene que tener 5. Entonces, si nos faltan, es que la 5 igual está truncada, sobre todo si la 3 era extendida. Por otra parte, aunque es más complicado de ver, pero si esto es una 5, esto no puede tener 5 subondas, porque no sería una fase impulsiva, sería una corrección, ¿vale? ¿Vale? Fijaos, sería una 4. Y la 4 es ABC, no 1, 2, 3, 4, 5. Y la 5 no sería ABC, como en el caso de una corrección, sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea que eso serían las cosas que nos darían las pistas para saber que estamos ante una quinta truncada y no ante el inicio de una corrección. ¿Vale? Pero esto es un caso complejo. Cuando viene es complicado verlo, ¿eh? ¿Vale? En muchas ocasiones, por no decir prácticamente siempre, las correcciones tienen alguna relación con Fibonacci. Este C, o sea, este 2, la 2, con mucha facilidad va a ser un múltiplo más bien, un divisor de la onda 1. ¿Vale? Pero es verdad que la 2 suele corregir bastante profundo. O sea que no sería raro encontrarnos una 2 que baje hasta el 61.8, hasta el 78, incluso hasta el 80, aunque el 80 ya es forzar un poco. Si está llegando hasta el 80 hay que tener cuidado porque podría ser todavía parte de la corrección anterior. ¿Vale? Pero hasta un 78.6 sin ningún problema es bastante normal una onda 1. Y de hecho eso muchas veces es incluso la pista de que es una onda 1. Corrige muy profundo y cuando empiece a subir, si hace breakout, ahí ya podemos empezar a comprar. ¿Vale? Entonces, la 2 suele corregir profundo. La 4 depende. Si la 3 es muy extendida, como hemos dicho aquí, la 4 puede corregir muy profundo también. Incluso hasta un 61.8 de la onda total, no de la 3. De la 3, quizá un poco menos, quizá un 50, ¿vale? Un 38, un 38.2. Pero de la onda total sí que podría llegar perfectamente. ¿Vale? Y luego la corrección también, perfectamente a un 61.8 del total del impulso. ¿Vale? Con lo cual hay que buscar esas relaciones de FIBO por ahí, porque también muchas veces nos van incluso a ayudar en el conteo. A la vez que no lo tengamos claro, si es esta o es la otra, bueno, pues igual si tenemos un FIBO cerca podemos pensar que todavía le falta un poquito la corrección para ir a rebotar ahí. ¿Vale? O podría ser que no, pero una vez más son referencias que nos pueden ayudar. Vamos a las fases correctivas. Me estoy entreteniendo un poco, ya llevamos algo más de una hora, pero bueno. Vamos a las fases correctivas muy rápido porque son bastante complejas.
y luego vamos a irnos a la plataforma para ver algunos ejemplos, ¿vale? En fases correctivas, en principio, hay tres tipos distintos. El zigzag, que sería la más básica, el flat, una corrección plana, se llama también, y una corrección en triángulo, ¿vale? El zigzag es la más sencilla, es la que hemos visto al principio. Esta de aquí es un ABC con 5, 3 y 5, ¿vale? Y B más bajo que 5 y C más bajo que A, ¿vale? Sería así, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 y acabando por debajo, ¿vale? Complejidades del zigzag, dentro de que es la corrección más sencilla de todas las que podemos encontrarnos, puede complicarse al multiplicarse. Me explico. No cuando, sí, pero muchas puede ocurrir que un zigzag haya salido demasiado corto, ¿vale? Y se enganche con un nuevo zigzag. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vendría lo que en literatura de Eliot coge muchos nombres, pero normalmente relacionado con el final del alfabeto, X, Y, Z o algo así. Sería X, Y, Z, un poco largas, y empezaría un nuevo zigzag, ¿vale? Lo cual sería una complicación bastante desagradable, porque esto es muy fácil confundirlo con el principio de una fase bajista, ¿verdad? Porque esto sería un 1, 2, 3, y si volvemos a corregir y seguimos cayendo, nos encontraríamos con un 5, ¿vale? Sería 1, 2, 3, la X y Z serían el 4, y y el A del segundo zigzag sería el 5, y luego de repente nos encontraríamos con una nueva corrección y luego un nuevo impulso, y ya no sabríamos muy bien qué pensar, porque nos habría descolocado totalmente la cuenta, ¿vale? Entonces ahí hay que ser consciente de que puede ser que tengamos un doble, incluso un triple zigzag. Normalmente no son muy profundos, ¿eh? Cuando son muy profundos ya estamos ante una fase bajista, un cambio de tendencia y fase bajista. Normalmente cuando son doble o triple zigzag no son muy profundos, son bastante más horizontales, ¿vale? Pero podemos encontrarlos y es importante vigilarlo porque es bastante complicado de identificar, ¿vale? Luego tendríamos las correcciones planas, las pautas planas, los flats. La peculiaridad de un flat es, primero, que es plano, no cae. Vemos que el ABC era A, B, un poquito más abajo que este, y C más abajo que A, ¿vale? En un flat, una con pauta plana, no. ABC están casi, los podríamos meter en un rectángulo, ¿vale? Sería como un rectángulo, ¿vale? Y otra peculiaridad es que no es un 5-3-5. Aquí es un 3-3-5, ¿vale? Y es curioso, porque la primera seguiría siendo un impulso, porque es una onda que va en la dirección de la onda principal, que en esta fase de aquí sería bajista, porque estaríamos ante una corrección. Y sin embargo tiene tres. Bueno, pues es observación, porque al final es una cuestión empírica, esto de Elliot. Él lo desarrolló por observación de mercado, no por cálculos de ningún tipo. ¿Vale? Entonces, hay que apechugar con ello. Y es bastante frecuente este tipo de corrección, o sea que, bueno, es mejor asumirlo, que no es muy regular el asunto y ya está. Tendríamos un 3-3-5. Y tenemos tres tipos diferentes de pautas planas. Tendríamos una onda estándar, que sería en esta configuración, una expandida, que sería en esta otra configuración, y una running, que sería en esta configuración. La running es una faena, porque nos puede llevar a pensar en una 5, en una 5 extendida, por ejemplo, ¿vale? Vemos que de repente lo que debería ser la onda intermedia de una corrección sube más alto que la onda 5 anterior, porque recordemos que aquí veníamos del 1, 2, 3, 4, 5, eso sería un 5, el final de la 5. Y esta de repente sube más, y esto nos podría llevar a pensar si no nos hemos equivocado al contar antes y estamos subiendo más porque en realidad la 5 era extendida y esto forma parte de la 4 o 5 de la extendida, o si la 3 era extendida y he contado mal y la 5 se me ha descuadrado. Es muy fácil equivocarse en eso. La clave está en que esto, B, es un 3, no es un 5. Si eso fuese parte de un impulso, al ir en dirección de la onda principal, esto tendría que tener un 1, 2, 3, 4, 5, y sin embargo tiene un ABC. Así es como sabríamos que es una pauta plana y no parte de un impulso extendido, ¿vale? Pero es complicado. Esta es bastante confusa y se da con muchísima frecuencia.
¿vale? Lo bueno es que normalmente se ve muy claro cuando es una corrección, sobre todo porque se ve muy claro cuando no lo es. Entonces relativamente, no siempre, pero es mucho más sencillo ver los impulsos. Y cuando un impulso ya está perfectamente cuadrado, cuando vemos cosas de estas ya es mucho más fácil abstraerse y decir, no, vale, esto es una corrección rara y punto. ¿Vale? Habrá veces que haya que rehacer el conteo porque efectivamente se está extendiendo alguna de las ondas del impulso, pero lo normal es que si vemos cosas raras y antes todo cuadraba muy bien, todo estaba muy bien, la cuenta era muy redonda, es que sea una corrección extraña y ya está. Vale. Y el penúltimo tipo de corrección que nos vamos a encontrar es un triángulo. Estas son muy raras, no muy raras en mercado, sino son muy raras de forma, porque es una cosa bastante extraña. Sin embargo, son relativamente frecuentes y no hay quien las vea. Realmente esto, pues, porque nunca son tan puras como está el dibujo este que yo os he hecho, ¿no? Entonces, uno cuando se encuentra algo de este estilo, se encomienda a quien sea y reza para que la cuenta de antes lo hubiese hecho bien y ya está, y que acabe esto y a seguir con la cuenta de impulsos y punto, ¿vale? Es bastante complicada de medir. La teoría es sencilla, a pesar de todo, es un triángulo y dentro de ese triángulo tendríamos 5 ondas, es un 1, 2, 3, 4 y 5, pero cada una de esas ondas es un 3, sería ABC, 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 ABC y ABC para terminar y ya seguiríamos con un impulso porque habría terminado en principio la corrección. ¿Vale? Ojo con el número de ondas, es un 5. Y el hecho de que sea un 5 hace que esto de aquí, o sea, el A de un zigzag, el C de un zigzag y el C de un flat puedan ser triángulos a su vez. ¿De acuerdo? Y el hecho de que esto de aquí sea un 3, el ABC, hace que dentro de este B pueda haber un flat, por ejemplo. ¿Vale? O podría ser incluso, ¿vale? Aunque esto ya es más raro, que esta onda de aquí, no esta onda aquí, sino de hecho que la corrección fuese un flat y que dentro de este flat hubiese otro flat, porque es un ABC y esto es un ABC también en grande. O sea que aquí podríamos tener un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y el caso más complejo probablemente sería un flat, otro flat y un triángulo. ¿Vale? O incluso aquí un impulso, un flat y un triángulo. O sea que y ya no digamos si el zigzag es doble o triple, entonces ya paremos de contar. Las correcciones se pueden complicar mucho, se pueden complicar muchísimo, ¿vale? Y ni siquiera hemos profundizado todo lo que se puede profundizar en correcciones, hay más cosas. Pero desde mi punto de vista, y esto solo es una opinión, ¿no? Cada uno ya tiene que ver lo que le interesa, pero yo creo que no merece la pena volverse loco con las correcciones, porque normalmente es, o sea, ya sabéis, la ley esta de el 80% del trabajo se saca en el 20% del tiempo y el 20% restante hasta llegar al 10, al matrícula de honor, tenemos que invertir un 80% del tiempo. Entonces, muchas veces, si con un 20% del tiempo o del esfuerzo tenemos ya todos los impulsos, quizá no merezca la pena, a no ser como ejercicio didáctico, quizá casi académico, por aprender, pero si lo estamos usando de verdad en mercado, quizá no merezca la pena volverse loco intentando contar correcciones. Con tener muy claras las fases impulsivas, todo lo que hay entre medias será correcciones. Y si cuadra, cuadra. Y si no, pues bueno, mala suerte. ¿Vale? Pero en general es bastante más práctico esto sí, conocerlo, verlo por encima para que no nos sorprendan cosas raras y para llevar un conteo, porque por muy complicado que sea, al final es un 5-3-5, 3-3-5 o un 3-3-3-3-3. Y eso tiene que cumplirse. Entonces, bueno, para llevar una cuenta general nos vale, pero no hay que volverse loco con si esto es un doble flat con triángulo invertido y zigzag para terminar, porque al final nos volveríamos locos, ¿no? No merece mucho la pena. Entonces vamos a irnos a la plataforma y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un SP, el futuro. Del SP no es el futuro, es el contado nuestro, pero es que nuestro contado se basa en el futuro, con lo cual al final es como si fuese el futuro en estructura. ¿Vale? Y lo veréis raro, veréis... de hecho, porque se nos ha hecho tarde, si no me gustaría preguntaros si veis algo extraño en esta corrección de Fibonacci. No sé, os lo voy a preguntar. Si queréis echar una ojeada rápida, si lo veis en un minutillo lo respondéis y si no ya lo respondo yo.
Pero fijaos en este eje y en este Fibonacci y mirad a ver si hay algo que os resulta extraño. O sea, no me refiero tanto a la corrección, me refiero más a los propios números. O sea, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención aquí. Es que si... vamos a medir, por ejemplo, esto. Del 50 al 100. ¿Vale? Tenemos este triángulo. Esta medida son 50 puntos, ¿no? Sin embargo, si yo me cojo este triángulo y lo subo aquí arriba... ¿Qué ha pasado? De repente, del 50 al 100 eran 50 puntos y aquí de repente se convierten en 500, porque va del 500 al 1000. Y el Fibonacci, si del 100 al 88,6 tendría que haber una distancia más o menos parecida que la que hay del 0 al 14,6, y sin embargo esta es muchísimo más grande que esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O esto nos parece normal. Vale, la cuestión no es con el precio, realmente es con la escala. ¿Vale? Vamos, igual soy yo, pero a mí me llama muchísimo la atención que la distancia del 50 al 100 sea la misma que del 500 al 1000, ¿vale? Y que del 500 al 2300 haya lo mismo que del 500 al 500, que del 50 o haya menos que del 50 al 500. Decimos, bueno, es que aquí estamos hablando de 2000 puntos y aquí estamos hablando de 500, ¿por qué la distancia es la misma? ¿Vale? Esto es muy raro y tiene todo el sentido del mundo, es porque es una escala logarítmica. ¿Vale? ¿Por qué usa una escala logarítmica? Porque es la forma más sensata de analizar los precios cuando estamos viendo un histórico tan antiguo. ¿Vale? Con los nuevos métodos de trading, los nuevos productos, la inmensa apertura que ha habido de los mercados financieros hacia el cliente retail, ¿vale? La cantidad de gente que opera en futuros y en CFDs y apalancado y tal, hace que los movimientos de hoy en día sean muchísimo más bruscos que los de hace 30 años, que operaban pues los profesionales y poco más. ¿Vale? Entonces, por eso tiene sentido usar una escala logarítmica. Una escala logarítmica lo que hace es ver porcentajes de crecimiento. Es decir, del 50 al 100 es multiplicar por 2 y por eso la distancia es exactamente la misma que de 500 a 1000. Porque aunque de 500 a 1000 haya muchos más puntos, lo cierto es que el significado también es multiplicar por 2. Quiero decir que era tan complicado cuando el SP estaba en 50 pensar que podía llegar a 100 como cuando estaba en 500 pensar que podía llegar a 1000. Lo que pasa es que ahora ya nos hemos acostumbrado y ahora vemos el 50 como lejanísimo y algo absolutamente pasado ya. ¿Vale? Y vemos crecimientos de 50 puntos como si fuesen lo más normal del mundo. Y sin embargo no tienen por qué serlo. O antes no lo eran. Pasar del 50 al 100 es un crecimiento del 100%. ¿Vale? Y por eso usamos la escala logarítmica. Si yo en vez de usar escala logarítmica usase una escala lineal, lo que pasaría es esto. ¿Vale? Que estos movimientos de aquí casi ni los veo y son muy relevantes, pero claro, es que no son tan relevantes como los de ahora, porque ahora estamos apalancadísimos, porque ahora hay mucha más volatilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando analicemos este tipo de históricos con tantos años, lo sensato es cogerse una escala logarítmica, no una escala lineal, ¿vale? Bueno, pues entonces ponemos la escala logarítmica y si nos ponemos a hacer el conteo, pues tenemos una 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? La 3 estaría extendida, sería un 1, 2, o no. A ver, sería 1, 2. Esto no puede ser una 3, pues no puede ser la más corta, ¿vale? Entonces esto sería parte de la... Esto sería parte de una onda, seguro. 1, 2, 3, 4 y 5, probablemente está aquí, y luego aquí una pequeña 5. ¿Vale? Y luego tenemos una 5 muy extendida. Esto es bastante complicado de ver, sobre todo con un histórico tan largo y en exponencial es complicado, ¿vale? Pero bueno, el conteo más o menos sale. Y lo que está claro es que esto tiene que ser una corrección. ¿Vale? Es una corrección o podría ser una 5 truncada, pero ahora que vemos lo que ha pasado después ya no puede ser una 5 truncada, porque esto ha roto hacia arriba. Si fuese una 5 truncada aquí tendría que haber habido una corrección. ¿Vale? Y efectivamente, tal y como comentabais antes, esto es un flat, un expanded flat, ¿no? O sea, una B al mismo nivel que el final de la 5 y una C por debajo de A. Pues esto es un expanded flat, ¿vale? Y vemos que los fibos, pues más o menos pues, se cumplen, ¿no? Tenemos aquí la corrección hasta un 50%,
¿Vale? Tiene sentido. Esto hasta aquí. Esta un poquito más allá. Intenta atacar un poquito más abajo. ¿Vale? Y luego aquí en la rotura, en el breakout, operaríamos al alza. ¿Vale? Y esto sería el principio de una nueva fase alcista. Porque ya hemos acabado la corrección. Entonces, aquí lo que no sabemos es qué es. Todavía no lo sabemos. Esto podría ser un 1, 2. Y eso sería una 3 extendida. 1, 2, 3 que todavía sigue en curso. Haría una 4 y una 5. No lo sabemos. ¿Vale? Lo que está claro es que no es poco probable que sea una 1 porque es demasiado larga para ser una 1. Lo más probable es que la 1 sea algo de por aquí. ¿Vale? Todavía no lo sabemos, habría que esperar a ver cómo va evolucionando esto. Pues esto sería un ejemplo. Luego tendríamos otro en Iberdrola, que he hecho 3/4 de lo mismo. Si os fijáis, vuelve a pasar lo mismo. De 0,5 a 1 es un 100% de evolución. Y hay la misma distancia que de 5 a 10. ¿Vale? Aquí es 0,5, aquí es 5, es 10 veces más. Bueno, pero la evolución, el porcentaje de crecimiento es el mismo, por eso lo he hecho. ¿Vale? Y aquí tendríamos lo mismo, aquí tendríamos el final de una corrección plana y luego tendríamos nuestras fases 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto me vale para que veáis una cosa, cómo es esta corrección en relación a esta. No, es que esta es bastante más compleja, ¿verdad? Pues es más larga, es como más enrevesada. Esta era muy sencilla, esto ha caído en plano. O sea, casi no podríamos ver ni el ABC aquí. Y sin embargo aquí sí que hay. Esto es un flat. Esto es un A, B y C. ¿Vale? Hay una regla en Elliott que se llama la regla de alternancia. Y normalmente, cuando una corrección es muy compleja, la siguiente va a ser muy sencilla. Y al revés. ¿Vale? Y en correcciones ocurre lo mismo. Cuando tenemos correcciones compuestas, normalmente tendemos de más sencillo a más complejo. Si empezamos por imaginemos un flat, un ABC, con 3, 3, 5. Si lo primero fuese un zigzag muy sencillo, la intermedia seguro que es un flat compuesto y la última seguro que es un triángulo o algo parecido. Cada vez se va complicando más. Las correcciones van de más sencillas a más complejas. ¿Vale? Dentro de una misma corrección compuesta, si es compuesta. Y desde luego, entre correcciones consecutivas se alternan. Si una es muy sencilla, la siguiente será más compleja y al revés. ¿Vale? Entonces, bueno, tendríamos un 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? En este caso la 5 es la extendida, pero la 3 no es la más pequeña, con lo cual no importa. ¿Vale? Si la 5 es la extendida, pues ya está. Ahora, esto tendremos que echar una ojeada a ver hasta dónde cae. Pues qué curioso, que bueno, no vemos nada. Qué curioso, o no tan curioso, que la corrección ha acabado clavada en un 78.6, que coincidía además con esta zona de soporte de aquí. ¿Vale? Con lo cual, más importancia todavía. Y además, que esto es una cosa que también puede ocurrir, no es raro, de hecho merece la pena vigilarlo, cuando vemos zigzags, es relativamente frecuente que haya igualdad de ondas, ¿vale? Que A sea igual a C, ¿vale? Y por eso merece la pena marcarlo. Cuando acaba la corrección, cuando acaba B y empezamos a caer, merece la pena trasladar la longitud de A hacia abajo porque eso nos puede dar un objetivo. Y de hecho ahora mismo, pues, o en este caso habría coincidido a la perfección. ¿Vale? El que hubiese visto esto, pues en 2011 o a mediados del 2012 habría podido entrar con todas las de la ley y tendría una subida de más del 100% acumulada. ¿Vale? Igualdad de ondas, un zigzag en igualdad de ondas. Bueno, aquí hay un pequeño accidente intermedio. Estas cosas, como siempre, no hay que volverse loco. Puede ocurrir. Podemos ver cosas extrañas por el camino. No estamos exentos. ¿Vale? Pero bueno, hay cosas que podemos empezar a filtrar. ¿Vale? Y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, vemos el último ejemplo y ya terminamos. Y este ejemplo es interesante, ¿vale? Por una cosa que viene después. Esto ya no es un ejemplo de tan largo plazo. Esto es desde el 2003. Esto también se puede hacer intradiario si queremos, ¿eh? ¿Vale? Y en intradiario, lógicamente, usaríamos escala lineal. No tiene ningún sentido usar escala logarítmica. ¿Vale? Aquí, de hecho, ya veis que es lineal. ¿Vale? Es perfectamente lineal. Bueno, no, igual ni siquiera es lineal. ¿Le he puesto logarítmica también? Sí, pero en este caso vemos que se nota mucho menos, porque el rango de precios es mucho más parecido. ¿Vale? Si yo aquí le pusiese una lineal, ¿veis? No se ve tanta diferencia, se ve incluso mejor.
¿vale? Porque los precios son más parecidos y el tipo de trading, la estructura del mercado era muy parecida en 2003 de la que es ahora, con algunas salvedades, pero bueno. Entonces aquí ya no sería tan necesario. Entonces tendríamos una onda 1, esto es una corrección, por supuesto, onda 1, 2, 3, 4 y 5. Y dentro, aquí he hecho los conteos, tendríamos una onda 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, que sería la 3, 4 y una 5, que sería pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y dentro de la 1, otras 3. ¿Vale? Luego tendríamos la 2, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Probablemente fuese un 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 5. Pues es que un poco largas entre medias. Esto probablemente fuese una especie de running flat o algo parecido, o una historia. Desde luego un zigzag, o sea, tendría que ser un zigzag por estructura, porque es bajista, pero también podría ser un triángulo, ahora que lo pienso. Esto podría ser quizá, con algo de imaginación, un triángulo y ser un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y que fuesen 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene todo el sentido, de hecho la cuenta sale perfecta. Esto podría ser un triángulo. ¿Vale? Pero me da igual lo que sea. Yo puedo perder el tiempo intentando identificar qué tipo de patrón es, pero con que sepa que es una corrección me vale. Pues ya está, acabo la corrección y empezamos con el siguiente. Tendríamos una onda 3. Y dentro de esta onda 3 tenemos una onda 1, 1, 2, 3, 4 y 5, 4 y 5. Y la 5 también con un montón de cosas entre medias, ¿no? Vale. Luego tendríamos la onda 3, que vemos que es mucho más, la 4, perdón, que vemos que es mucho más sencilla. Regla de la alternancia. Corrección complicada, corrección sencilla, 1, 2 y 3. Será un 5, 3, 5 probablemente. Y empezaría la onda 5. Un 5 que es 1, 2, 3 extendida, 4 muy profunda. Vemos que la 4 puede ser muy profunda, ya lo vimos antes. Y 5. Y en teoría ahora tendría que empezar una fase correctiva. ¿Vale? Pero vemos que realmente no lo ha sido. Se ha convertido, lo que podía ser una corrección muy larga, se ha convertido en el principio de una fase bajista, directamente. ¿Vale? Aquí teníamos lo que podría ser un 1, o sea, un ABC, ¿vale? Esto tenía pinta de ir a ser un zigzag, porque esto llegó más bajo y tal. Bueno, podría haber sido un zigzag, en el mejor de los casos un flat, pero cuando vemos que aquí rompe con tanta claridad y con tanta fuerza el nivel de lo que nosotros pensábamos que era la onda A, porque eso sería una ABC, tenemos que empezar a sospechar, ¿vale? Y aquí tenemos una corrección muy compleja y una nueva caída. Desde luego eso ya no es una corrección, ¿vale? De hecho, no es una corrección, es una nueva fase bajista. Tenemos una 1, una 2 corrigiendo muy profundo, como ya dijimos antes, que la onda 2 puede corregir muy profundo, y luego tendríamos ya una 3, 4 y una 5. Y dentro de esta 3 es muy complicada, es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y vemos una vez más la regla de alternancia, corrección compleja, corrección sencilla, ¿vale? Y tendríamos la 5. Y aquí empezaría lo que nosotros pensábamos que podía ser una corrección y se ha convertido en una especie de porquería integral. Porque claro, Elliot no siempre tiene las respuestas para todo y cuando nos encontramos en una fase tan lateral como la que estamos viendo últimamente en los mercados, que esto no hay forma de verlo crecer, pues ya no está tan claro. Igual hay que desechar la cuenta y empezar de cero, ¿vale? A veces pasa. Es muy complicado, por no decir imposible, seguir una cuenta permanentemente y ordenada con el transcurso del tiempo. ¿Vale? Aquí seguro que había algún conteo, aquí había una pequeña corrección, aquí lo que fuese, esto parecería como una especie de triángulo, luego una caída, o sea, aquí es complicado sacar cosas, ¿vale? Pero aquí parece que ya podríamos volver a establecer un conteo, ¿vale? Parece. Después de todo este follón, ¿vale? Desde luego esto parece una corrección. ¿Esto podría ser una onda 1? Sí, quizá, pero tiene una forma muy rara y un poco fea como para ser una onda 1. A mí esto me suena más a corrección, ¿vale? A fase de incertidumbre. Entonces yo empezaría el conteo a partir de aquí. ¿Vale? Y si tenemos el conteo aquí, vamos a ver qué podemos sacar. ¿Vale? Lo que está claro es que esto va a ser el final de una onda. ¿Vale? ¿Y esto podría ser el final de otra? No lo sabemos si puede ser una corrección ya o podría ser una onda. Vamos a intentar echar el conteo. Esto requiere tiempo, ¿eh? Tampoco tenemos mucho, pero...
Esto van a ser ondas seguro, pero aquí nos falta algo. Eso está claro. Aquí nos falta algo que no sabemos qué puede ser. Entonces, vamos a ver si lo podemos apañar. ¿Podría ser una onda 5 más cortita? Pues vamos a echar la cuenta, pero igual sí. 1, 2, 3, 4, 5. Podría ser una truncada, pero esto es 1, 2, 3, 4, 5 también, con lo cual probablemente no. Esto parecía el principio de un zigzag, ¿vale? Y esto ser más bien un 1, 2, 3 con cositas entre medias. Pues no, va a haber que intentar apañar el conteo aquí dentro, ¿vale? Y esta es la parte complicada, ¿no? Aquí hay que tirar un poco de creatividad. Vamos a intentarlo rápido, si no sale, lo podéis mirar vosotros luego por vuestra cuenta. Quizá podría ser esto una onda, la onda 1 hasta aquí, que esto fuese una corrección. Esto son hipótesis, ¿no? Luego saldrá o no saldrá, pero que esto fuese una corrección, que la onda 3 llegase igual 1, 2, 3, 4 y 5, pues hasta aquí. Y que esto fuese una 5. Podría ser. Podría ser. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Una onda 1 muy larga. Aquí tendríamos una corrección bastante compleja. ¿Vale? Esto sería como un running flat, de hecho, con algo, con un poco de porquería metida por medio. Esto sería un 1, 2 y 3. Vemos lo que dijimos antes. ¿Vale? Esto por encima y esto, en realidad para que fuese un running flat esto tendría que haberse quedado aquí, pero bueno, puede ser una especie de híbrido raro, pues podría ser que fuese, habría que mirarlo con más calma, pero podría ser. ¿Podría ser esto una onda 3? Sí, 1, 2, 3, 4 y 5, perfectamente. Y una 4 que corrige profunda, sin ningún problema. ¿Y esto una 5? Sí, podría ser una 5 bastante extraña, una 5 un poco triangular. Muchas veces, esto no os lo he contado porque igual es un poco más avanzado, pero hay una cosa que se llama ending triangle. Ending triangle para quien pronuncie bien. Y podría ser 1, 2, 3, 4 y 5. Podría ser un triángulo de finalización. Que la onda 5 fuese un triángulo de finalización y ahora empezase una corrección, ¿vale? A, B y C para empezar ahora con una nueva fase alcista. ¿Vale? Podría ser. Bueno, perfecto. Pues si no hay dudas entonces, lo dejamos aquí. Y como siempre, muchísimas gracias por estar. Hoy se ha hecho largo, espero que por lo menos haya sido útil, yo creo que sí. Cualquier duda que tengáis, ahí tenéis mi correo, no dudéis en usarlo, ¿vale? Yo estoy a vuestra disposición y espero que nos veamos en los próximos seminarios. Que paséis muy buena tarde.